Cuando te rompes el ligamento cruzado anterior y te lo operan, pues lo normal es que estés deseando volver lo antes posible. Pero ¿cuánto tiempo tarda en ese ligamento, supuesto ligamento que te han puesto en la rodilla, en parecerse al máximo a lo que es un ligamento cruzado anterior original, en ser capaz de reproducir las funciones de ese ligamento cruzado anterior original y en soportar al 100% lo que le vamos a pedir? ¿Cuánto tiempo tarda? Pues eso es lo que vamos a responder en este vídeo. Muy buenas, yo soy Eloy, fisioterapeuta especializado en lesiones de rodilla, y vamos a responder en este vídeo a pregunta de cuánto tarda una plastia de ligamento cruzado anterior en parecerse al máximo a un ligamento cruzado anterior original. Para ello tenemos que hablar de biología, ¿vale? ¿Por qué? Porque a ti te puede operar el mejor cirujano del mundo, puede ir al mejor fisioterapeuta del mundo, pero hay una cosa que es común en todos los mortales, y es la biología. ¿Qué es la biología? La biología es un proceso natural que va a hacer que ese tendón, porque ojo, cuidado, que nos ponen un tendón, que no nos ponen otro ligamento cruzado anterior, que no nos cosen los hilos que quedan sueltos de esa rotura del ligamento cruzado anterior, no, cogen tendón de una parte de nuestro cuerpo o de un cadáver y no lo ponen en esa rodilla donde se ha roto el ligamento cruzado anterior, quitando el ligamento cruzado anterior original. Y un tendón no es lo mismo que un ligamento. Es colágeno, sí, pero no es el mismo tipo de colágeno y no son capaces de realizar la misma función. Y eso es fundamental. Entonces, la biología entra ahí y hace que ese tendón, poco a poco, con el tiempo, se vaya convirtiendo en ligamento. Y este proceso se llama religamentización, que fijaos que me ha salido bien a la primera, con lo que me cuesta decirlo, y es común en todas las personas. Y eso lleva tiempos biológicos, los cuales ni el cirujano ni nosotros como fisios podemos entrar. Nosotros vamos a mejorar la funcionalidad, pero no vamos a reducir o a mejorar quizás, pero no vamos a reducir los tiempos de curación biológicos, que eso es personal y más o menos dentro de unos patrones comunes en todos los mortales de este mundo. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda ese tendón en convertirse y parecerse al máximo a ese ligamento cruzado anterior original? Bueno, de partida decirte que nunca va a ser igual. ¿Quiere decir que no vaya a soportar todo lo que le vamos a pedir? No, ¿vale? Va a parecerse mucho, no del todo, como digo, no al 100%, y va a ser capaz de suplir las funciones si luego también en clínica, en rehabilitación, trabajamos lo que tenemos que trabajar. Pero vamos a responder, no quiero dar más vueltas. ¿Cuánto tiempo tarda? Pues mirad, se habla de que para que microscópicamente ese ligamento se parezca muchísimo al tendón, ese tendón se parezca muchísimo a ese ligamento cruzado anterior, tiene que pasar 2 años. O sea, 2 años para que ese tendón se convierta en ligamento cruzado anterior. Y hasta 3 se ha visto en algunos casos. O sea, ¿cómo podemos volver luego a los 6 meses a jugar? O sea, es una locura, lo veremos ahora. Pero ¿cómo vamos a volver a los 6 meses a jugar? Ya a los 9, que se ha establecido eso como base, ahora aparece en deportes de pivote, de alta intensidad, de contacto y demás, ya hay mucho riesgo. Pero es que hasta el año habría riesgo, realmente. Aunque, bueno, pues ya algunos estudios dicen que al año ya hay un bastante parecido, pero ya se estaría asumiendo riesgo. Fijaos, de 2 a 3 años tarda. O sea, fijaos la biología. Ya os digo, biología, proceso inamovible. O sea, ese proceso en el que se religamentiza, ahora me ha costado, es inamovible y común. Y nosotros con las manos como fisio, ni ningún cirujano, ni ningún médico, ni ninguna pastilla va a hacer que eso avance. Ahora os voy a decir cosas o cómo hay que enfocarlo un poco para que, bueno, pues para darle calidad a esa religamentización. Para ello vamos a hablar de las fases que tiene esa religamentización, para que veáis los plazos más o menos que se manejan y por qué luego en rehabilitación se hace una cosa u otra. Vamos a poner una situación. Te cogen, por ejemplo, de la plastia del tendón rotuliano. También te pueden coger de aquí. Bueno, eso si queréis, dejadlo en comentarios. Hacemos otro vídeo de dónde pueden cogerte la plastia. Pero bueno, vamos a suponer que la cogen del tendón rotuliano, ¿vale? Hueso, tendón, hueso, con una pastilla en cada polo y la parte del tendón rotuliano. Y ¡pum! Te lo pone el cirujano, que es de 10, es un máquina, te lo pone en esa rodilla. Lo primero que va a pasar desde el día 0 hasta fácil las 6-8 semanas va a ser necrosis. O sea, ese tendón no desaparece, no es la palabra desaparece, pero muere. Las células de ese tendón mueren porque no llega vascularización. Es un tendón avascular, no tiene nada que lo irrigue porque es algo que lo han puesto ahí desde otro lado y no tiene ninguna irrigación. Eso muere, con lo cual ahora mismo solo sostiene o los tornillos o los polos de los huesos, de los polos esos que hemos hablado, de las pastillas óseas, a los huesos, no lo sujeta otra cosa. Así que
Fijaos, desde las 0 días a las 6-8 semanas, eso pende de un hilo, y es la realidad, que pende de un hilo. Una vez que hemos pasado esos 6-8 semanas, 2 meses más o menos, entramos en una fase de vascularización, de proliferación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya empieza a entrar sangre de los tejidos de alrededor, de la grasa, de la cápsula, del propio hueso. Empieza a entrarle sangre a ese nuevo tendón que se está creando. Empiezan a espabilarse esas fibras de colágeno, empiezan a empezar a soportar cierta tensión, no toda, ni mucho menos, pero empieza a soportar cierta tensión. Por eso a partir de los 2-3 meses es cuando se empieza a meter ese salto en un plano, digamos, hacia adelante. Es cuando se puede valorar si los criterios funcionales combinan o se cumplen al hilo de los biológicos, pues empezar a hacer un pequeño trote. Qué mínimo que esos 3 meses para correr, qué mínimo. Por muy bien que te encuentres, por muy poco dolor que tengas, por muy buen cuádriceps que tengas ya, si no pasas esos 3 meses, por biología, ese tendón es que no va a estar preparado, porque no va a tener todavía sangre, porque no va a tener apenas fibras de colágeno que soporten la carga, y lo único que vamos a hacer va a ser cargándolo, si le metemos un estímulo por encima de lo que está preparado ahora mismo. Y en esta fase, ¿qué va a ayudar a que llegue más sangre todavía a la zona? Pues el ejercicio de fuerza. Más sangre a la zona, más vascularización, mejor, no más rápida, cuidado, pero sí mejor adaptación de ese tendón al proceso de religamentización. Y luego tenemos la última fase, que va, fijaos, desde los 8 meses hasta los 2-3 años. ¿Qué pasa en esta fase? En esta fase se empiezan a alinear esas fibras de colágeno de la manera más parecida posible al al ligamento original, perdón. Por eso se establece, sobre todo ahora a nivel profesional, que a los 9-10 meses es cuando se puede volver a meter deporte de alta intensidad. Ahora, hay juegan con otras cosas, sobre todo a nivel de élite, lo económico, la necesidad de ese jugador y demás. Entonces, es cierto que yo, para mi gusto, en nivel amateur o nivel de andar por casa, o yo no volvería a los 9 meses a hacer deporte de alta intensidad y de contacto y exponerme a un partido de fútbol, por ejemplo, o de baloncesto. Porque, como os digo, este proceso de religamentización se va hasta los 2-3 años. ¿Quiere decir que me tengo que tirar 2-3 años? No, a partir del año esto ya se parece mucho y hay bastante garantía. Pero que sepamos que para parecerse al máximo hace falta de 2-3 años. Y de nuevo, ¿qué va a hacer que esas fibras de colágeno se ordenen mucho mejor y sean capaces de luego soportar esa carga de tensión y demás? El ejercicio, el estímulo mecánico. Cuanto más ejercicio de fuerza, y en esta fase ya más de aceleraciones, cambio de dirección controlado y demás metamos, mejor se van a alinear esas fibras de colágeno nuevas que se están formando y mejor va a soportar luego los estímulos de alta intensidad que le metamos. Y de verdad que espero que después de este vídeo entendamos que 6 meses para volver a hacer deporte de alta intensidad después de operarte el ligamento cruzado anterior es muy poco tiempo por biología, por muy bien que te encuentres, y que estarías corriendo un riesgo. Que 9 meses tienes menos riesgo que a los 6, pero todavía lo estás corriendo, y que yo de verdad lo digo, que por lo menos para el deporte amateur o personas del día a día, que mínimo que esperar 12 meses, un año, para darle ese estímulo de alta intensidad y haciéndolo de manera controlada. Y bueno, hasta aquí este vídeo, tampoco me quiero enrollar más, creo que sean vídeos no muy largos, no más de 10 minutos. Y como siempre, dejad abajo en comentarios cualquier duda que tengáis sobre lesiones de rodillas, otras ideas que tengáis para hacer vídeos, y suscribiros, que eso ayuda un disparate. Nos vemos.